Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl, y nos pueden encontrar en nuestros canales, ¿cierto? De YouTube, que es gilatbao, así tal cual, o en Facebook también, que es gilatbao, o también nuestro grupo de estudio Toral Pi Yeshua, donde subimos todo nuestro contenido. En esta oportunidad, y en estos días intermedios, ¿cierto? Entre Pesach y Shavuot, o Hagamatzot y Shavuot, en medio de la cuenta del Omer, es decir, de la gavilla, vamos a hablar un poquito sobre la cronología de esos días. La cronología, ¿cierto? Que hubo entre la llegada de los hijos de Israel al monte Sinai, al desierto, ¿cierto? Y cuando se entregó la Torá. ¿Qué es lo que dicen los sabios de por qué se cuadran estos días? Para decirnos en el fondo que en Shavuot se entregó la Torá. Cosa y la cual no aparece textualmente en la Torá, sino que sale y surge de un análisis del texto. Y luego vamos a ver también una importante promesa que se hace, ¿cierto?, en este día y que se nos recuerda en el Brit Hadashah. En Éxodo 19:1 leemos lo siguiente. En el tercer mes, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto del Sinai. Entonces, cuando dice que los hijos de Israel salieron, dice en el tercer mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y después dice, en este mismo día llegaron al desierto del Sinai. ¿En qué día? Lo curioso de la redacción de este verso de la Torá, en Shemot, es que la frase en este mismo día, es decir, en hebreo, Vayom Hazeh, pretende señalar un día concreto, pero sin decir exactamente a qué día se hace referencia. O sea, ¿qué día fue? En este mismo día, ¿en cuál? Dado que la única otra referencia de esto calendárica en el versículo es en el tercer mes, los antiguos comentarios de los rabinos interpretaron sistemáticamente que el significado de esta frase era que Israel llegó al desierto del Sinai en Rosh Hodesh Sivan, o decir, el primer día del tercer mes. Es decir, si llegó en el tercer mes, en este mismo día, es decir, en este mismo día que iniciaba el tercer mes, así lo entendieron. Si esta interpretación es correcta, entonces la Torá fue entregada a Moisés en la montaña el sexto día del tercer mes, es decir, en la festividad de Shavuot. Y esa es la conclusión, ¿cierto? Entonces, fue el sexto día del tercer mes de acuerdo a los acontecimientos. Vamos a leer un poco estos versos para ambientarnos, ¿cierto?, en lo que nos dice la Torá respecto a cuándo es que llegaron al desierto, ¿cierto?, del Sinai, al monte, cuándo se dio la Torá y cuál fue el contexto. Dice así la Torá. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinai. Acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que yo he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Haremos lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moshe al Señor las palabras del pueblo. Y Adonai dijo a Moshe: He aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga que yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y Adonai dijo a Moshe: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día,
porque al tercer día el Señor descenderá de la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Y pondrá límites alrededor para el pueblo y pondrás límites y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Entonces, aquí se nos muestran, ¿cierto?, una serie de acontecimientos, una serie de sucesos, ¿cierto?, en estos textos en este texto de la Torá, del libro de Shemot, donde ellos primero llegan, ¿cierto?, al desierto de Refidim, desde Refidim, ¿cierto?, llegan al desierto del Sinai, acampan allí, delante, ¿cierto?, de este monte. Luego Moshe sube ante el Eterno, él lo llama, ¿cierto?, le da unas palabras para decirle a los hijos de Israel. Estando allí, ¿cierto?, Moshe dice que fue, es decir, subió, el Eterno lo llamó, fue. Luego dice, y fue a lo que el Eterno le encomendó de decirle al pueblo, ustedes serán mi especial tesoro. Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras, es decir, los mandó a llamar a los ancianos. Y después dice, y todo el pueblo escuchó a una y dijeron, haremos todo esto. Luego dice el Eterno, yo vendré a ti. Es decir, vendré a ti en una nube. Entonces él les comunicó nuevamente a Moshe estas palabras. O sea, nuevamente dice, ven, ahora dile estas palabras. Y también le dijo a Moshe, ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Es decir, el pueblo tuvo que esperar un par de días purificándose, para que estén preparados para el tercer día. Es decir, él iba, bajaba, subía al monte, traía una palabra, descendía, juntaba al pueblo, juntaba a los ancianos, iba para allá, le dice, ahora prepárate 2 días más. Al tercer día que estén preparados, porque ahí el Señor descenderá, pondrá límites, ¿cierto? Y cuidado con cualquiera, ¿cierto?, que toque el monte. Estad preparados, dice, para el tercer día no se acerquen a mujer alguna. Es decir, todos tenían que estar en un estado de pureza. Y ahí vemos varias cosas, ¿cierto? Varios acontecimientos. De ahí es que los sabios, ¿cierto?, determinaron una cronología de estos acontecimientos para tratar de decir, bueno, ¿cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue y qué pasó, ¿cierto?, en ese momento. Y esto es lo que vamos a ver ahora para que nos quede ahí, ¿cierto?, en la retina. Llegaron, ¿cierto?, en el tercer mes, en ese mismo día, dice. Es decir, el primer día de Sivan día 1, que según, ¿cierto?, el Seder Olam, o el calendario, ¿cierto?, de aquel entonces, el calendario, digamos, rabínico, esto fue un día de Yom Rishon, es decir, fue un día domingo, después del Shabbat. Y según entienden, ¿cierto?, fue el día 47 del Omer. Según Rabbi Yossi, que es la opinión aceptada, Israel llega al desierto del Sinai y acampa frente a la montaña. Según leímos, no llegó ninguna palabra de Dios en este día debido a la fatiga del pueblo. Es decir, él dice, en realidad, el día en que llegaron, se instalaron, se preocuparon, ¿cierto?, de establecerse y allí acamparon frente a la montaña. Es decir, ese fue un día. El pueblo llegó ahí y se estableció, según lo que leímos. Luego en el día 2 de Sivan, que sería Yom Sheni, día lunes, el anterior es el día 45 del Omer, este es 46. Moshe se dirige a Israel presentándoles el concepto de la Torá. ¿De qué se trata la Torá? Diciéndoles, ¿van a aceptar este yugo o no? Y ayudándoles a comprender lo que se les exigirá si aceptan la Torá. Moshe asciende a la parte baja de la montaña 2 veces en este día. Se dice que en ese día, 2 de Sivan, les presenta
en el fondo la responsabilidad de lo que implicará la recepción de la Torá al pueblo, y dice que él asciende y baja de la montaña 2 veces. O sea, 2 veces vuelve, va y vuelve con una palabra del Eterno para el pueblo. Luego el día 3 de Sivan, que sería un Yom Shlishi, un día martes, día 47 del Omer, Moshe asciende a la parte baja de la montaña, nuevamente habla con Dios, quien le da los mandamientos relativos a la santificación del pueblo y la restricción de que ni ellos ni ningún animal tocaran la montaña. Debían consagrarse ese día, 3 de Sivan, mañana, cuarto Sivan, ¿cierto? Para estar listos, ¿cierto? Al tercer día. Moshe sube a la montaña una sola vez en este día, según la cronología. Día 4 de Sivan, Yom Revi'i, o día miércoles 48 del Omer. El pueblo continúa con su santificación y consagración en anticipación de la entrega de la Torá al día siguiente. Todavía, ¿cierto? El pueblo está ahí consagrándose, según la orden de Moshe. Luego en el día 5 de Sivan, que es un jueves, Yom Hamishi, de 49, por la mañana, el pueblo oyó un fuerte toque de shofar. Se acercó al pie de la montaña, vio la montaña completa, ¿cierto?, de humo mientras temblaba por el descenso de Dios sobre ella. Dios estaba en ese lugar. Los toques del shofar se hicieron cada vez más fuertes. Moshe habló a Dios y él le respondió con un trueno. Esta vez, una vez más, el Eterno le ordena a Moshe que advirtiera al pueblo que no subiera a la montaña, que se quedara ahí nomás tranquilito abajo. Y le ordena a Moshe que regrese con el pueblo y le advierta acerca de atravesar la nube en la montaña, y que luego regrese nuevamente con Aarón. Eso fue el día 5 de Sivan. Yom Shishi, día sexto o día viernes, día 50 del Omer, y dice los sabios un Erev Shabbat. Es decir, estamos hablando como Kabbalah Shabbat, Erev Shabbat. La tarde inicial de Shabbat. En ese día 50 del Omer, día sexto de Sivan, día previo a Shabbat, la cronología es un poco incierta. Algunos afirman que Moshe construyó el altar, que aparece en Éxodo 24:4, ese día, el 5 de Sivan. Algunos otros consideran que se construyó el día 6. ¿Cuándo fue que él edificó un altar? No hay consenso, pero fue en uno de esos últimos 2 días. Según los comentaristas, en Shemot 24:4 parece indicar, ¿ya?, que Moshe se levantó temprano por la mañana, lo que parece corresponder al día siguiente de la aparición inicial de Dios en la nube de humo. Vamos a leer este Shemot 24:4 para que estamos hablando varias cosas de aquí para que no se nos pierda el hilo. Moshe escribió todas las palabras de Adonai levantándose temprano. Edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Eso indica, ¿cierto?, en Shemot 24:4. Él escribió las palabras, se levanta de mañana y edifica un altar. Y levanta, ¿cierto?, 12 columnas en honor de las tribus de Israel. Entonces parece indicar que se levantó temprano por la mañana, lo que parece corresponder ya al día siguiente de la aparición inicial de Dios en la nube. O sea, si Dios apareció en la nube en ese día y se tuvo que levantar temprano, no pudo haber sido ese mismo día, sino el día siguiente. La narración bíblica parece situar estos sucesos en el día siguiente de los sucesos de Éxodo 19. Porque recordemos que en Shemot 19 pasa todo lo de la entrega a la Torá, todos los acontecimientos, pero más adelante se nos amplía un poco más lo que sucedió aquí. Se amplía un poco más, ¿cierto? Se da más detalle a los mandamientos y bueno, también algunas acciones como esta. Si esto es correcto, fue el día siguiente a la aparición inicial de Dios en la nube, que sería el 5 de Sivan. Y si esto es correcto, fue el día 6 de Sivan cuando Moshe, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos subieron a la montaña. Y, ¿cierto?, como dice ahí, subieron, pero no todos subieron. Iban ascendiendo, pero
Moshe y Yehoshua subieron solos, siguieron solos y después solo siguió Moshe. Ellos siguieron adelante. Pero según nos describe la escritura, parece que Yehoshua no recorrió toda la distancia con Moshe. O sea, él se quedó atrás al parecer de Moshe. Y Moshe fue el único que accedió a la presencia del Eterno para recibir las piedras, las tablas de piedra, las lujot, sobre las cuales fueron escritas las 10 palabras. ¿Ya? Y eso sería el día 6 de Sivan, es decir, Shavuot, la fiesta de la semana. Es decir, el día 5 de Sivan, el día anterior, se escucharon los truenos, ¿cierto? El estruendo. Y por eso también, ¿cierto? El día de Erev Shavuot, también se suele leer, por ejemplo, estos versos de la Torá. Porque no es común que las festividades se lean en la noche. Generalmente en las fiestas se lee en la mañana. El texto, ¿cierto? De la Torá que corresponde. Se lee en la mañana, no en la noche. Pero en Shavuot, ¿cierto? Se recuerdan en la tarde inicial de Shavuot, precisamente que fue ahí cuando los hijos de Israel estuvieron en el monte, escucharon el trueno, el sonido del shofar, y luego a la mañana siguiente fue que Moshe subió y descendió con las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Eso es el 6 de Sivan, Shavuot. A partir de esta interpretación cronológica del texto del Éxodo, la larga tradición ha sido que la entrega inicial de la Torá a Moshe tuvo lugar en Shavuot. Ya, eso es lo que se nos explica. Y esto es lo que se asume dentro, ¿cierto?, de las festividades y el ciclo en el cual celebramos las fiestas. En Shavuot, ¿qué se celebra? La entrega de la Torá. Y más que celebrarse e indicarse en la Torá, para nosotros sería una conmemoración. Shavuot sería el final de una larga peregrinación, el final de un viaje, un conteo de días, el final de un conteo, el final de un proceso para llegar, ¿cierto?, a una meta. La meta siempre fue, ¿cierto?, desde que iban a salir de Egipto, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y todavía, ¿cierto?, podemos decir que el pueblo no había dicho por sí mismo, somos tus siervos, te vamos a servir. Casi podría verse como una excusa, un capricho de Dios. Dejar ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón podría haber dicho, pero si este pueblo no te sirve, no te ofrece sacrificios, no te hace culto, no te aparta un día, quizás, ¿en qué te sirve este pueblo? Entonces, cobra sentido esto cuando el pueblo, ¿cierto?, emprende este viaje, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y llega en un momento donde el pueblo diga, te vamos a servir. ¿Cierto? Y esa sería esta fecha, cuando recibe la Torá. ¿Cómo se le sirve al Eterno? Con alegría, sí. Pero al Eterno se le sirve siguiendo sus instrucciones. Al Eterno se le sirve guardando su Torá. Al Eterno se le sirve obedeciendo su palabra, atendiendo su voz. Aquella persona realmente puede decir que es siervo del Eterno. Si realmente me aman, guarden mis mandamientos. En ese momento el pueblo se convirtió en siervos del Eterno. Especial tesoro, dice ahí. Ven, que suban, dile. Será mi especial tesoro. Reino de sacerdotes, nación santa. Ahora, toquemos otro tema. Hasta aquí, lo de la cronología. Nos hacemos una idea, ¿cierto? Entonces, de que cuando llega el mes de Sivan, las cosas se apresuran. El pueblo llega y acampa. Está entrando, ¿cierto?, en Sivan, está entrando en el Sinai y se viene pronto la entrega de la Torá. Ahora, la misma entrega de la Torá, ¿qué implica?
significa la entrega de la Torá? ¿Por qué se entregó la Torá? Y esto lo hemos comentado en otras oportunidades, pero vamos a verlo textualmente. Algunos sabios imaginaron la Torá como ¿qué cosa? Como una carta, un contrato matrimonial, una ketubá, un escrito, un contrato matrimonial entre Dios e Israel. El pueblo dijo, te vamos a servir. Pero si te vamos a servir, como se diría, me tengo que casar. O sea, si de verdad voy a ser tu siervo de aquí en adelante, me caso con ellos. Es un compromiso. A futuro. Y eso es lo que los sabios, ¿cierto?, han explicado hasta el día de hoy, que nosotros hemos podido ver de esta entrega de la Torá. Es un compromiso, un pacto, un contrato matrimonial. De hecho, en Yirmiyahu, ¿cierto?, en Jeremías 31:31, anuncia, ¿cierto?, un futuro establecimiento de una nueva alianza inclusive. O sea, esto fue una alianza, un pacto. Pero el Eterno anunció a través de Yirmiyahu un nuevo compromiso. He aquí vienen días, declara Adonai, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que ellos rompieron, aunque yo era un esposo para ellos, declara Adonai. Haré, dice, un nuevo pacto. Pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Es decir, en el monte Sinai ocurrió un pacto. Está el pacto de Abraham, está el pacto del Sinai, está el pacto de David. Y hay un nuevo pacto acá. Aparece un nuevo pacto. Y dice ahí, aunque yo era un esposo para ellos, declara Adonai. Es decir, ese pacto prácticamente era un compromiso matrimonial. Yo era un esposo, dice. Mi pacto fue ese. Casarme con ellos. O sea, ese era mi pacto. Ellos me debían fidelidad y servirme a mí. Y yo les iba a responder y a corresponder a ellos. Ese es el pacto. Hay quien dice, ¿no?, que el antiguo pacto está abolido, haciendo alusión a que la Torá está abolida, lo cual es erróneo. Porque de hecho el pacto se trata de eso, el compromiso. Ese acto, ese contrato. Ahora, el pacto tiene condiciones. La Torá, en la Torá, ¿cierto?, están las condiciones del pacto. Eso es la Torá, las condiciones. Pero no se abolió, ¿cierto?, el pacto, sino que fue, dice, ellos rompieron. Ellos rompieron el pacto. Pero Dios no cambia sus condiciones. En el fondo Dios mantiene, ¿cierto?, sus condiciones. Él no cambia, porque Él no fue el que cambió. Fue Israel el infiel. Israel cambió las condiciones. Pero en cambio el Eterno no lo hizo. Decir que Él abolió la Torá por ese acto no tiene implicancia, ¿cierto?, muy adecuada en esta interpretación. Porque si alguien dice que Dios abolió la Torá, en este sentido, podría estar diciendo uno que Él cambió su parecer y les cambió las condiciones al pueblo. No es así, no puede ser así, pues sería bien difícil de comer, de que realmente Dios cambie así para perjudicar al pueblo. O realmente también puede implicar que Él abolió eso y por lo tanto Israel nunca más puede volver a cumplir las condiciones, y aunque las cumpla, no va a volver a entrar en el pacto. Pero aquí dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, es decir, no los deja fuera. ¿Ok? Entonces, la Torá son condiciones que han trascendido, ¿cierto? Han trascendido detrás de estos pactos. Pero, por ejemplo, todo el pueblo, por así decirlo, de Israel estuvo ahí, estuvieron bajo el pacto del Sinai. Todos estuvieron en el pacto del Sinai, en la entrega de estas condiciones, ¿cierto? Y esta firma. Todo Israel, en el fondo. Pero se promete un nuevo pacto. Aquí Dios describe la Torá en sí como una alianza matrimonial entre Él e Israel.
Y puesto que un pacto, o el pacto del Sinaí, era un documento escrito, tenía que ser un documento escrito. Ellos rompieron un pacto, o sea, no solo se rompió anulando las condiciones, literalmente dice, ellos rompieron el pacto. Aquello que estaba, por así decirlo, registrado, lo rompieron. Se podría concebir esto, ¿cierto? Como que ellos hubiesen roto la ketubá, el contrato matrimonial, entre un hombre y quién. Se acuerda, ¿cierto? Con el padre de la novia. O sea, en el fondo, recordemos, ¿cierto? Que cuando se tomaba, ¿cierto? Una mujer en la antigüedad, la mujer no tenía la plena libertad, ¿cierto? Ella vivía y estaba a cargo de su padre. La Torá lo señala, ¿cierto? Cuando habla de los votos, sobre todo, si una hija está en la casa de su padre, le debe, ¿cierto? Obediencia a sus padres y a su padre, ¿cierto? Su padre puede tomar decisiones por ella. En este caso, ¿cierto? El contrato matrimonial sería entre el novio y cuando el novio va a pedir la mano, por así decirlo, de la hija. O sea, tiene que hacer un contrato, un pacto, por así decirlo, con el padre. Y luego le tiene que dar una dote, ¿no? Le daba una dote, una garantía, un beneficio para la familia, por tomar, ¿cierto?, a su hija de esa familia. Esta era la forma, ¿cierto?, en que se hacía en este tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es el hecho de que Dios eligiera la fiesta de Shavuot como el momento en que, de acuerdo con la promesa de Yeshua también, que Él enviaría su espíritu para darles poder, ¿cierto?, a sus discípulos para tomar la acción y el ministerio que les había planteado a ellos, fue cuando también fue en Shavuot, Yeshua les promete que enviaría su espíritu. ¿Ya? Uno de los objetivos, ¿cierto?, de la, comilla, evangelización a las naciones, ¿cuál era? Lo leímos en la Haftará esta semana. Muchos de sus hijos, dice, serán llevados y algunos de ellos serán tomados como levitas, sacerdotes. Es decir, algunos los mandó a ser cazadores de personas, otros pescadores de hombres. En el fondo también el acto, ¿cierto?, de ir a las naciones es también para ir en busca de las ovejas perdidas, ¿cierto?, de Israel, de todo Israel. Para aquellos que están en las naciones extraviados, para alcanzar a llegar a ellos también, anunciando todo esto, entendiendo que incluso en un momento específico ya era difícil identificarlo en su época. Entonces, él daría el espíritu para que también a través de ellos pudiesen recogerse a todos aquellos que estaban dispersos entre las naciones, como está prometido en los profetas. Así, ellos, ¿cierto?, junto a los pueblos que decidiesen unirse al remanente de Israel, ¿cierto?, entrarían en la salvación por Yeshua y en este pacto. Y fue por el poder del Ruach HaKodesh que se cumpliría esa promesa hecha a Abraham. O sea, la promesa, ¿cierto?, de que realmente en ti serían benditas todas las familias de la tierra, no se había dado todavía. En aquel entonces, lo que acontecía, ¿cierto?, es que las personas, si querían ser parte de Israel, tenían que renunciar a todo y hacerse parte de Israel, como Ruth. ¿Y de qué manera son benditas así las familias de la tierra? Uno dice, pero son benditas las familias que se acercan a Israel. Y el resto de las familias y naciones de la tierra. Y la Torá dice en ti. Y la forma de que esto pudiese cumplirse, o sea, si yo le doy trabajo a una persona, pero no le doy las herramientas
ni sé si tiene la capacidad de hacer algo, yo no puedo esperar que se cumpla la tarea que le asigné. Aquí se le tiene que capacitar, ¿cierto? A las personas para que todas las naciones puedan ser bendecidas. Y a eso vino Yeshua, a capacitar, ¿cierto? A sus discípulos y a sus seguidores para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Nos vino a capacitar. Nos vino a dar, ¿cierto? Herramientas como su Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. El Espíritu Santo para que se cumpliera esta palabra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y que la luz de su palabra llegaría hasta el último rincón de la tierra. ¿Cierto? Dice Isaías 42:4. Dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su Torá, su ley, su instrucción. Así dice Isaías: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Por qué hemos sido justificados en el Mesías? No es para exonerarnos de falta. En hebreo no utiliza esa palabra como justificar en ese sentido de me justifico porque esta es mi razón porque yo no hice tal o tal cosa. Sino que realmente la escritura habla de hacer justicia o hacer justos a las personas. Él nos llamó para hacernos justos. Como dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Si antes éramos esclavos del pecado, hoy día esclavos de la justicia, dice la escritura. Y las costas, es decir, las costas lejanas, ¿cierto? Esperarán su Torah, dice. Así también fueron enviados, ¿cierto?, los talmidim de Yeshua. Esa diseminación del Espíritu, o ese derramamiento, como se le llama, del Ruach, el Espíritu, que ocurrió, ¿cierto?, en Shavuot, no solamente vinculó la obra del Ruach HaKodesh con la entrega de la Torá, que pasaron, ¿cierto?, un mismo día, el mismo día de, por así decirlo, el 6 de Sivan. Ocurrieron el mismo día, ¿cierto?, el 6 de Sivan. La entrega de la Torá, como el derramamiento, ¿cierto?, del Ruach HaKodesh. Y el propósito también de que su palabra y su justicia y su Torah llegan hasta lo último de las costas del mundo, y su justicia hasta lo último de la tierra, conectó todo esto. Conectó la Torah con el Ruach HaKodesh y con la misión de que su Torah y su justicia llenara el mundo, llenara la tierra, y todas las costas esperaran. Es decir, habría gente que había de dispersar la justicia. Aquellos que iban de puerto en puerto, ¿no?, viajando y dando las buenas nuevas. Y esto además vinculó que todos aquellos que participan de esto en el fondo están y son parte de esta alianza matrimonial entre Dios y su pueblo. En Efesios, Shaul, ¿cierto?, Pablo, enseña que el Espíritu es en sí mismo, el Espíritu que está en nosotros es en sí mismo una garantía de la redención final del creyente. Es decir, el hecho de que el Ruach, el Espíritu, esté en uno, es una garantía de la redención final. Esto fue también el motivo de por qué no se le impuso a la gente, por ejemplo, la circuncisión. Porque había gente no circuncidada que tenía el Espíritu de Dios, el Ruach. Es decir, tenía una garantía. ¿Y quién iba a ser, a lo mejor, capaz de contrariar si Dios eligió a esta persona? Y si lo eligió para estar dentro de la alianza, porque el hecho de dar el Ruach HaKodesh es que está dentro de la alianza. O sea, ¿por qué dices tú que porque no se ha circuncidado, no está dentro de la alianza, siendo que el Dios mismo les dio de su espíritu? Él ya tiene una garantía.
Con esto no estamos hablando en contra de la Brit Milá, la circuncisión ni nada de eso, sino que había muchos, ¿cierto?, que querían oprimir a los creyentes gentiles, no judíos, porque no estaban circuncidados, pero muchos de ellos habían recibido el Ruach HaKodesh. ¿Cómo se explica esto? Ya son parte de este pacto. Son parte, el Eterno los ha tomado. Si Él lo hizo así, ¿quién es uno para decir lo contrario? Pablo explica. En Él, en el Mesías, vosotros también, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo también creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es dado como prenda de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión de Dios para el avance de su gloria. Ok, tenemos que ordenar un poco lo que dice Shaul porque utiliza palabras a lo mejor súper lindas, pero hay que aterrizarlo. Ustedes les dice, ustedes de Éfeso, ¿cierto, gente? A los efesios. Después de haber escuchado esto, la buena nueva de su salvación, después de haber creído, han sido, dice, sellados con el Espíritu de la promesa, el cual también dice es dado como una prenda de nuestra herencia. Entonces Pablo utiliza dos metáforas. Fuiste sellados y que esto es una prenda de la herencia, una prenda. Entonces, estas dos cosas refieren, ¿cierto?, al hecho de que el Ruach HaKodesh esté en la vida del creyente. Eso de que dice Pablo de que es sellado, en griego se dice sefragizo. Sefragizo. En el Mesías. Fuimos, ¿cierto?, sellados en el Mesías por el espíritu de la promesa. Entonces, lo que nos explica, ¿cierto?, Shaul con esto, y lo más probable es que esto se refiere al sello precisamente de un documento de la antigüedad, por ejemplo, que era aquel que le otorgaba plena autenticidad porque el documento estaba resguardado de ser cambiado o modificado. O sea, ustedes han visto las películas. Siempre que había un documento oficial, un sello, ¡pum!, un timbre. Esto le da la garantía a un documento. Esto es auténtico. El Ruach HaKodesh habitando en ustedes después de haber oído estas palabras, de haber creído en estas buenas noticias, han recibido el Ruach HaKodesh y esto es su sello. Es una muestra de que su alianza o el documento de su alianza es fidedigno. No puede ser cambiado ni modificado. Así la promesa de nuestra redención final y completa está asegurada por el don del Espíritu mismo. Es decir, Pablo dice, el hecho de que alguien tenga el Ruach HaKodesh es una seguridad, ¿cierto?, de que participará de la redención final. Pablo afirma más adelante también, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, confirmando esta idea. No entristezcáis, no contristéis, ¿cierto? No lo aflijan. O sea, están ustedes, ya están ustedes. Actúen conforme a lo que han entrado. O sea, esto es como que de repente alguien dice, no quiero ir al colegio, no quiero matricularme, no quiero hacer aquí. Pero al momento que usted lo matricularon en el colegio y usted está adentro, ahí tiene que cumplir las reglas. Usted ya está ahí, está sellado. Tiene que ir a la escuela. Ya no puede cambiarse, ¿no? Quedó ahí. Pero ¿cómo? Si nunca ha estado en este colegio. A lo mejor usted entró o alguien entró en el ejemplo en primero medio y todos los demás llevan toda la básica. Los judíos, digamos. Todos los niños judíos desde la básica y usted entró en primero medio. Y uno dice, pero ¿cómo? Si esto no es mi lugar. O sea, me matricularon acá, pero en realidad no entiendo, no sé. Pablo les dice,
contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya que recibieron esto, actúen a la altura. Ya entraron, están sellados. No tienen que actuar en contra de lo que es el Espíritu de Dios, es decir, en contra de la voluntad de Dios y de la fuerza de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? ¿Y dónde está escrita? En la Torá. La Escritura. No contristéis al Espíritu Santo. Al igual que la Ketubá, que es el contrato matrimonial, que era un documento legal que aseguraba el futuro matrimonio de la novia y el novio, así también la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en la vida del creyente es una garantía segura de que el creyente ha entrado en una relación de pacto con Dios a través de su Mesías, Yeshua. Un pacto que en el futuro se realizará plenamente. Porque a lo mejor esto es una marca espiritual. Hay una redención espiritual, pero todavía no está todo consumado, o sea, todavía no están todas las promesas cumplidas. De hecho, si se hubiesen cumplido todas las promesas en la venida del Mesías, todo el resto del mundo hubiese quedado fuera de ellas. Y lo que dijera la Escritura, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no se cumpliría. Pero el hecho de que las naciones, las familias de la tierra puedan escuchar el mensaje de Dios, puedan creer en esto, recibir el Espíritu Santo, es una garantía de que aquellas promesas se cumplirán. También para Él. Es eso. Eso es como similar a cuando... Es como si yo fuera el señor de una casa y tengo varios siervos, ¿cierto? Y yo a lo mejor a todos les dejara encomendada una tarea, pero a alguien en particular... bueno, yo me voy. Ellos quedan haciendo su tarea y su trabajo. Pero yo al irme de repente me encuentro con alguien que necesita trabajo. Yo le digo, oye, toma este sello. Anda a trabajar a mi lugar de trabajo. Este es mi sello. Anda. Yo no voy a estar en la casa, pero están mis otros siervos. Con mi sello van a reconocer que tú también tienes que trabajar acá. Ve. Entonces los demás trabajadores de la casa tienen que reconocer, este es el sello de nuestro Señor. Es decir, Él lo mandó. Tienen que reconocerlo. A lo mejor no estaba, no vivía ahí, no era parte de el pueblo, la nación, la raíz de Israel. Pero el Eterno lo selló y lo mandó ahí. Y posteriormente las promesas para los que estaban ahí, como para el nuevo que selló, se cumplirán también, de la redención, ¿cierto? Eso es lo que podemos tener nosotros como una explicación. Y la segunda metáfora, para que lo puedan ver. La segunda metáfora también que empleó Shaul, Pablo, específicamente habla de la relación que hay entre los dos, entre el creyente y Yeshua. Él describe al Ruach HaKodesh como una prenda de nuestra herencia. Es la prenda de nuestra herencia. La prenda de nuestra herencia. La palabra griega que traduce ahí como prenda, en griego es arrabón. Arrabón. Que es a su vez una transliteración de la palabra hebrea, arrabón. Y arrabón significa prenda o seguridad. Y encontramos este término generalmente significando un anticipo o seguridad. Pero también en relación, puede tomar relación con el precio que de la novia prometido en una ketubá o un contrato matrimonial. Es decir, este es el anticipo de la dote, el anillo. Este es el anticipo de lo que yo en el fondo voy a dar en el matrimonio. Es el anticipo de la seguridad, la confianza, el compromiso. El compromiso de que yo voy a adquirir esto, de que yo voy a tomar esto. Yo doy un pie, como se diría hoy día. El compromiso del contrato. Dice, el Ruach HaKodesh es nuestra prenda, nuestro arrabón o arrabón, nuestra prenda. Puesto que
En esta misma epístola, Pablo deja claro que el propio matrimonio es una revelación de la relación entre el Mesías y su novia, que le llama a él la eclesía, ¿cierto? Él le llama a la congregación, que en hebreo tendría su símil, ¿cierto? Como la Cajal, la gran asamblea del Mesías. Va a haber una gran asamblea del Mesías. Es decir, el Señor de la casa salió, volverá, pero en el camino le pasó su sello a un montón de gente. Y todos son de su asamblea, todos son de su confianza. Y les dijo, vayan a mi casa. Yo voy a preparar moradas para todos ustedes. Yo voy a hacerlos parte, ¿cierto?, de mi pueblo. Y él dice que esta relación que tenemos con el Mesías es como el novio con una novia. Y hay un adelanto, el Ruach HaKodesh es un adelanto, un anticipo, realmente, de la relación matrimonial entre el Mesías y su pueblo. Es muy posible que el uso de esta palabra, Rabón, tenga en mente la Ketubá, una prenda. Si es así, entonces el Ruach HaKodesh mismo es metafóricamente el precio, la dote, el precio prometido a la eclesía, a su asamblea, es decir, a los que van a seguirle a él, al novio, con garantía sellada y segura de nuestra redención final y completa. Es decir, si el novio te dio su sello, estás listo. Él te da garantía de que estarás finalmente redimido completamente. Pablo utiliza un lenguaje similar en el libro de la carta a los Corintios, 2 Corintios 1:20-22, donde dice: porque cuántas son las promesas de Dios, en Él son sí. Por tanto, también por Él es nuestro amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Es decir, todas las promesas de Dios son sí. Y todo cierto para nosotros es sí y amén. El que nos estableció con vosotros en el Mesías y nos ungió es Dios, que también nos enseñó y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como prenda, dice nuevamente. Un arrabón. Es decir, todas las promesas de Dios para nosotros son sí y amén. Se cumplirán. Amén. Si algo aparece en la escritura es para ti, sí, amén. ¿Eres judío? No. Tienes que decir de nuevo, sí, amén. Porque también es para ti. Todas las promesas de Dios en él, en el Mesías, son sí. Es decir, porque todas las promesas de Dios están dadas para el Mesías. Él cumplió y él tiene el derecho de tomarlas. Por lo tanto, en el Mesías es todo sí. Y si tú estás en el Mesías, todas las promesas y toda gloria prometida es sí y amén. Y se cumplirá. Y él nos estableció, dice, en el Mesías y nos ungió. Dios mismo. Y nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones, como una prenda, un anticipo. Así se completa este cuadro. Así como la Torá dada a Israel en el Sinai en Shavuot podría ser vista como su Ketubá escrita para asegurar la boda inevitable de él mismo con su novia. Así también, o sea, así fue dada la Torá como una Ketubá, como una muestra y certera, absoluta de que es un compromiso entre él y su pueblo. Es una boda inevitable que ocurrirá. Así también el Ruach, derramado en Shavuot y dado a cada creyente en Yeshua, es el mismo precio de la novia que garantiza la eventual boda escatológica, llevando a la consumación completa del matrimonio entero de Yeshua con su novia elegida. O sea, si la Torá es como la que tuvo el documento escrito, el Ruach HaKodesh es el sello. Y ese sello, además, es como el precio. O sea, ese sello tuvo un precio. El Ruach es el precio que garantiza. O sea, cuando alguien pone un sello, usted alguna vez, no sé, pues ha pedido que pongamos un timbre, esto acá, esto acá. El timbre siempre tiene precio, siempre el timbraje tenía un precio. Yo estoy garantizando de que tú cumples estos requisitos o de que este documento está bueno, coloco el sello. Si no, no. Y se debe pagar
el sello, tiene un precio. Para garantizar de que de verdad el sello es fidedigno y que se están cumpliendo las promesas. Tiene que tener un precio, ¿cierto? Entonces el Ruach sería ese precio. El precio de la novia. Que garantiza esto. Dado este posible entendimiento, estamos asombrados por el gran precio de la novia dado por el novio para asegurar el matrimonio de su pueblo desposado. Porque el precio de la novia no es nada menos que el mismo novio, el Mesías. Así como Yeshua dio su propia vida para comprar a su esposa, a su novia, como lo dice Pedro, así también el Espíritu es dado a cada creyente como una dote, un precio, un valor. Él se compromete como el precio de la novia establecido en la que tú vas. O sea, Él mismo es el precio. ¿Cuál es el sello? Él pagó el precio de ese sello. Por lo tanto, si Él pagó el precio, Él puede sellarlo. Y si puede sellarlo, lo puede dar a quien Él en su voluntad quiera, y esa persona estará sellada en su plena facultad, aunque a lo mejor nunca haya leído ese contrato. Está sellado. Al celebrar Shavuot este año, que el amor de Dios expresado en el gran precio que ha pagado por nosotros como su novia, anime y fortalezca nuestra fe en Él, mientras esperamos su venida. Amén. Que nosotros, animados por el Espíritu que mora en nosotros, seamos estimulados en nuestros esfuerzos por vivir el mensaje del Evangelio, la buena noticia, atrayendo a otros hacia Él y hacia la vida eterna que Él ha prometido a todos los que le reciben por la fe. Que podamos tener ese espíritu, ¿cierto? Seamos estimulados porque Él se esforzó por nosotros. Nosotros también podemos ser herramientas para Él, capacitadas. Nos dio su espíritu para que podamos, ¿cierto?, también transmitir a otros de este gran regalo y ese sello que garantiza la vida eterna. Cuando su espíritu viene a nuestra vida, que podamos ser fortalecidos en este tiempo. Porque realmente lo que se celebra en Shavuot es muy hermoso, ¿cierto? La boda, el compromiso, el precio que Él pagó por nosotros y también el gran regalo y obsequio que nos da, ¿cierto?, a través del Ruach HaKodesh. Pero como dice la Escritura, no contristéis al Espíritu. Actuamos conforme a la justicia verdadera que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Actuamos conforme a ello, para que realmente el Espíritu clame y esté en sintonía con Dios, ¿cierto? Y que cuando Él venga, sepa reconocer su llamado. Como Israel cuando estuvo a la falda del monte Sinai, escucharon su voz y supieron que era Él. El Espíritu también reconocerá su voz. Sabe guiar a toda verdad, justicia. Porque es necesario en este mundo para poder serle fieles a Dios, perseguir la verdad y la justicia. Que el Eterno les bendiga a todos. Una muy feliz semana. Shavuot, este fue el estudio Shavuot, cronología, ¿cierto? Hablando sobre cronología y la promesa de Shavuot. Shalom.